¿Me pueden confirmar si me escuchan? ¿Alguien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, también ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, muy doctora. Bien. Entonces, pues bienvenidos a la clase de esta semana, que se trata de generalidades de las hormonas, especialmente con énfasis al documento que es el capítulo 1, la diversidad del sistema endocrino. Vamos a continuar acá con nuestra presentación. Bien, entonces este documento en general pues tiene bastantes objetivos, bueno, no bastantes, sino que realmente tiene bastante contenido, pero lo que realmente se pretende en este documento es de que ustedes entiendan los principios básicos de cómo actúan las hormonas. Especialmente algunos conceptos como las células blanco, el transporte, la síntesis, ¿verdad? Que tenga muy claro de que esto es muy amplio y diverso y el tema de hormonas en sí es muy emocionante en el tema de la medicina, lo van a ver mucho en ginecología, cuando se vea todo lo que es las hormonas sexuales, se ve generalmente en la parte de la neurología, también con la transmisión nerviosa y en general ustedes acá lo que se pretende es de que aprecien, dice, los pasos que son complejos que están involucrados en todo el proceso de la bioquímica de las hormonas. Ustedes tienen en el documento también ahí un como glosario o mejor dicho índice de abreviaturas para que no nos hagamos bolas y si tenemos una duda sobre qué es, por ejemplo, una determinada abreviatura, pues ya tengamos muy claro de qué estamos hablando. No se pretende que lo sepamos en este momento, solo que tengamos la referencia más importante. Normalmente la importancia biomédica que tiene este capítulo, según como lo plantea el autor, es en cuanto a los mecanismos de comunicación intercelular, como lo refiere directamente el autor, ¿verdad? Quien indica básicamente que nosotros necesitamos pues comunicarnos tanto macroscópicamente como microscópicamente, es decir, que el organismo normalmente para la sobrevivencia, según indica la introducción, ¿verdad? Nosotros sobrevivimos como organismos multicelulares dependiendo de nuestra capacidad para adaptarnos, ¿verdad? A nuestro ambiente y al cambio constante que conlleva. Y estos mecanismos normalmente de que son de comunicación intercelular van a ser fundamentales para que nosotros podamos adaptarnos. Normalmente se creía anteriormente que el sistema nervioso y el endocrino no tenían relación uno con otro. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que se mantiene una comunicación intercelular fundamental para que estos actúen conjuntamente y sean parte uno del otro, ¿sí? Entonces, en cuanto a la palabra hormona, vamos a ver, pues, más adelantito, pues, lo que significa, pues, no es nada especial, y entonces el documento empieza indicando que la comunicación entre órganos y tejidos es fundamental, que es diversa y que es compleja, y que las hormonas en general van a tener distintos efectos según su estructura química y se les presenta los diferentes órganos que están involucrados en la producción y en el manejo de esta comunicación hormonal, ¿verdad? Entonces se les presenta el esquema donde están especialmente el sistema nervioso central, que tiene un porcentaje bastante alto en cuanto al actuar de la comunicación química. Entonces, dentro de estos tenemos estructuras como el hipotálamo, la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, la glándula pineal. Luego nos vamos por la tiroides, las paratiroides, el timo. El estómago también es un órgano que tiene actividad endocrina, o sea, endocrinológica. Obviamente las glándulas suprarrenales.
el páncreas, el riñón, el tejido adiposo, el intestino delgado, especialmente la parte de duodeno, y las gónadas, ¿verdad? Generalmente, pues, los ovarios y los testículos en el hombre. Entonces, las hormonas ya sabemos que son mensajeros químicos. El mensaje, que es un mensaje bioquímico, que es a través de moléculas, cómo se comunican las células entre sí. Las hormonas van a ejercer una función fundamental, que es regular y coordinar las acciones celulares de los órganos. Es decir, que una célula va a recibir instrucciones a través de una hormona, que va a llegar con un mensaje específico, y ese mensaje va a depender de lo que su órgano que la produce esté en ese momento detectando, percibiendo o esté sensible. Bueno, ¿qué dice allí el documento? Que endocrino pues significa secreción interna a través de glándulas, ¿verdad? De secreción interna, que van hacia el torrente sanguíneo o a través de conductos. Esta parte únicamente haciéndoles énfasis en que según el documento, la palabra hormona deriva de un término griego que significa despertar a la actividad, ¿sí? O sea, es una sustancia que va a ser activa porque se va a secretar por órganos importantes y que van a viajar hacia otro lugar donde van a ejercer su efecto. La comunicación intercelular, entonces hemos dicho que son dos aspectos importantes. Nos comunicamos a través de esa comunicación nerviosa y a través de la comunicación endocrina. La comunicación endocrina es fundamentalmente química, y la nerviosa, pues ya sabemos que es a través de fibras nerviosas en general, aunque también actúan los neurotransmisores. Normalmente dentro de estos procesos endocrinos básicamente tenemos entonces que ante un estímulo neural o químico, la neural es a través de los sentidos, la sensación de frío, de calor, de quemadura, de dolor, etcétera, y a través del estímulo químico vamos a tener la repercusión hacia un órgano endocrino en específico, que entonces estimulado va a iniciar la síntesis, o sea, la producción de una hormona, y esta va a verterse hacia la circulación periférica y va a ir hacia el órgano diana, y por lo tanto va a provocar un efecto bioquímico fisiológico. Bien. Entonces, como decíamos al principio, tenemos aquí a los diferentes órganos endocrinológicos de nuestro organismo, a lo que se le llama sistema endocrino humano, y es lo que ya les acababa de describir. Creo que en el otro no les mencioné respecto de la placenta, que la placenta durante el embarazo también constituye un órgano endocrinológico. Y aquí las tenemos más específicamente. Aquí van a conocer ustedes toda la diversidad de hormonas que nosotros tenemos. Entonces, ustedes van a ver en su documento que tenemos por el origen de estas hormonas, que tenemos las del sistema nervioso central. Vamos a admitir un momentito a los compañeros. A llegar a 40, vamos a continuar. Bien. Bien, entonces les explicaba de que tenemos entonces en el hipotálamo, aquí hay una parte que no está en el documento, pero que yo lo tengo en resumen, que lo que les quería decir es de que la clasificación de las hormonas pues es de diferentes maneras, según su mecanismo de acción, según su estructura química, su localización de su síntesis, de sitio donde encuentra su receptor, o sea, su órgano blanco. Entonces tenemos que las del hipotálamo, ¿sí? Que hipotálamo hipófisis, ¿verdad? Que es el eje que generalmente vamos a mantener, vamos a tener a muchas liberadoras, ¿sí? En el hipotálamo vamos a tener en esta parte que está aquí, todas las hormonas que liberan tirotropina, dopamina, que liberan somatotropina, somatostatina, que liberan gonadotropina, todas son la mayoría liberadoras.
Entonces, ahí para que ustedes se vayan orientando, cuando sean hormonas hipotalámicas, todas van a ser liberadoras, además de la oxitocina y la vasopresina, que estas están básicamente en esta área. Tenemos a la glándula pineal, en este sector acá, si lo ven, donde se produce la melatonina y la dimetiltriptamina, ¿sí? Entonces, estas que están acá, este es un neurotransmisor, ¿sí? Y ustedes lo van a ver más adelante. La melatonina ya sabemos que es la que tiene que ver con la pigmentación de la piel y están en la glándula pineal. Luego tenemos a la pituitaria y aquí tenemos a la adenohipófisis y a la neurohipófisis y a la hipófisis media. Entonces acá tenemos a las diferentes ya hormonas que aquí ya no son liberadoras. Una cosa que se me olvidó en el área del hipotalámico, que también, aparte de que hay liberadoras, también hay inhibidoras, como la inhibidora de la hormona de crecimiento y la inhibidora de prolactina, que no aparecen aquí. Entonces, solo repito, acá en el hipotálamo, liberadoras e inhibidoras. Bueno, entonces regresamos a la hipófisis o pituitaria, que acá tenemos entonces a las demás hormonas, que ustedes pueden ver acá, que es solo para que ustedes vayan familiarizándose, ¿verdad? Apreciando en donde se producen. Tenemos a la neurohipófisis, que acá tenemos oxitocina, pero aquí también tenemos oxitocina y vasopresina, que se producen a este nivel. Aquí especialmente se almacena la oxitocina, ¿verdad? Y la vasopresina en la neurohipófisis, aunque se producen acá, aquí también se pueden producir, pero aquí también se almacenan. Y en la hipófisis media, ¿verdad? Como aquí no se puede apreciar tan anatómicamente, tenemos a la hormona estimulante de melanocitos, que está ubicada, la única que está ubicada en la hipófisis media. Luego acá tenemos a la glándula, a la tiroides, muy importante, y aquí entonces vamos a tener a nuestras hormonas triiodotironina, T3, y la tiroxina, que es la T4. Luego tenemos en el ovario, ¿verdad? A las hormonas sexuales, progesterona, androstenediona, estrógenos, la inhibina. En los testículos, los andrógenos, el estradiol también, y la inhibina. Bien. Entonces, tenemos el útero durante el embarazo, también va a liberar prolactina y relaxina, obviamente prolactina, porque también empieza a preparar a las glándulas mamarias para la producción de leche, y la relaxina para el parto, para ya empezar a producir la distensión de los músculos a la hora del paso por el canal del parto del cuerpo del bebé. Tenemos que el hígado, como órgano secretor, como órgano endocrino, va a producir el factor de crecimiento insulinoide, lo que se le llama somatomedina, angiotensinógeno, angiotensina, trombopoyetina. La actividad trombopoyetina es muy importante para los factores de coagulación. El estómago, muy importante, tiene todas estas hormonas, a la gastrina, a la grelina, que son reguladores de la saciedad. El neuropéptido Y, si se recuerdan ustedes, que tiene mucho que ver ya con la secreción gástrica, y también tenemos somatostatina, histamina, endotelina. El páncreas, pues ya es famoso, ¿verdad? Porque conocemos especialmente sus hormonas insignia, la insulina, el glucagón, como las más importantes, sensibles a la alta o a la baja de glucosa en sangre. Está la somatostatina, polipéptido pancreático. El duodeno es muy importante, porque ahí está la secretina y la colecistoquinina, muy importantes para la digestión, ¿sí? De nuestros nutrientes. Si se recuerdan, la digestión que mueve el peristaltismo también, son importantes para que se pueda dar todo el proceso de digestión, absorción y el procesamiento bioquímico inicial. El riñón, no menos importante, que va a tener hormonas reguladoras de suma importancia para el equilibrio homeostático de la presión arterial. Ahí tenemos a la renina, a la eritropoyetina, al calcitriol, a la trombopoyetina, igual que el hígado, ¿verdad? Muy importantes para esa actividad. Están las suprarrenales, que son un órgano en sí, a pesar no son exactamente parte del riñón, están colocadas allí, pero son órganos totalmente independientes.
Allí tenemos a los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, que son sumamente importantes en nuestro metabolismo, en la corteza suprarrenal, y en la médula tenemos a la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y otras como la encefalina, que son una diversidad de hormonas muy importantes. Ustedes leyeron en su documento que tenemos alrededor de 200 tipos de células diferenciadas en todos, pues en nosotros los seres humanos, y que algunas de estos 200 tipos de células van a producir hormonas, pero son 75 billones, según el documento, de células que forman parte de nuestro ser como personas y las cuales son todas blancos para una o más de estas 50 hormonas que se conocen. Si las contamos, probablemente hoy por hoy ya tengamos más de 50, aunque aquí algunas están repetidas, pero sí tenemos al menos reconocidas 50 hormonas con todas sus acciones. Y todas estas van a tener como blanco a 75 billones de células. Entonces, esto es sumamente complejo, como ustedes sabrán. Por aparte les menciono a los adipocitos, que son realmente muy importantes también, no solo metabólicamente hablando, ustedes ya saben, de lo que se almacena, de lo que representan como un almacenamiento de energía. Entonces, la actividad hormonal de los adipocitos, ¿verdad? Va a ser a través de sustancias que son colectivamente llamadas como adipoquinas, ¿sí? Y estas pueden tener las tres actividades que vamos a ver a continuación: la actividad autócrina, parácrina y la endocrina. Pero lo más importante es de que las hormonas más importantes del sistema de los adipocitos son la leptina, la resistina y la adiponectina. La leptina especialmente tiene funciones fundamentales en la regulación del apetito, del gasto energético, también coadyuva a promover la lipólisis, ¿verdad? Aquí en los tejidos adiposos en general del cuerpo, y también va a colaborar con la inhibición de la secreción de insulina por el páncreas, es reguladora en ese sentido. También tienen que ver los adipocitos con la síntesis de esteroides, que son inducidas por insulina en tejidos específicos como en el ovario. Entonces, la resistina y la adiponectina, una es proinflamatoria, muy importante, y la otra, esta última adiponectina, es más bien antiinflamatoria. Sé que están relacionadas también con el proceso de la cascada de la inflamación. Entonces, no menospreciar al tejido adiposo como órgano endocrino, porque realmente tiene cada vez un papel más importante que se le va descubriendo a través de la investigación, y de veras vamos a ir descubriendo muchas otras actividades endocrinas de los adipocitos. Entonces, hablando de los tipos de señalización, según su documento, entonces tenemos allí que tenemos el tipo de señalización, si es autócrino, si es paracrino y si es endocrino. Y entonces ustedes ya saben a estas alturas de que el tipo autócrino es en general cuando la célula secreta una hormona y esta ejerce su acción a la misma célula, es decir, que secreta la misma célula en su superficie de la membrana, tiene a sus receptores y por lo tanto ahí mismo ejercen su efecto. Por lo tanto, se entiende de que tienen una vida media muy corta, la unión es rápida, ¿verdad? A sus receptores es inmediata, o sea, es la más rápida que hay, pero por asimismo el efecto dura muy poco, es cortísimo. Luego tenemos cuando la célula que secreta la hormona tiene adyacente a su célula diana, o sea, a su célula blanco. Eso es entonces un tipo de parácrino. Cuando únicamente la comunicación es a través de líquido extracelular y únicamente eso le sirve para trasladarse y automáticamente ya tienen ahí cerca a su órgano, diana. Y por último, el endocrino, ¿verdad? Que este es el que originalmente se investigó y se fue descubriendo cuando tenemos la secreción de la hormona, la cual se vierte al torrente sanguíneo y viaja hasta llegar a sus células a distancia a sus células blancas, es decir, su célula diana. Entonces, en general, lo importante es saber cuáles hormonas tienen, son autócrinas, son paracrinas y son endócrinas. Y ustedes tienen en el documento, pues, cuadros donde les van indicando cuáles son ejemplos,
¿verdad? Pero lo más importante es de que ustedes tengan muy en cuenta de que algunas células van a tener, digamos, no solo actividad autócrina, sino que también endocrina o incluso parácrina, es decir, de manera combinada. Por lo tanto, podemos decir en este momento que la acción hormonal empieza a través de un estímulo, ¿verdad? Que en un órgano específico al cual se le llama glándula, porque pertenece al sistema endocrino, o sea que es capaz de producir, o sea, secretar sustancias, mensajeros químicos que son las hormonas. Como consecuencia de esto, entonces, de este estímulo, aumenta la síntesis y liberación de esta hormona. Ya dijimos que una hormona es un mensajero químico que va a regular la función de otros tejidos. Estímulo, síntesis, liberación a distancia. Luego, entonces, una vez se libera la sangre, se disemina hacia sus tejidos blancos que van a tener receptor específico para esta hormona. Ahorita lo vamos a ver en un momentito. Y la combinación de la hormona con su receptor, que es específico, va a activar mecanismos determinados, ya sea estimulando, activando o inhibiendo, ¿verdad? Y entonces esto viene siendo la evidencia de la acción hormonal en el efecto que va a tener sobre otra célula, es decir, un efecto bioquímico, un efecto fisiológico y por lo tanto una respuesta. Entonces, en cuanto al concepto de célula blanco, ya su documento es muy específico con algunos aspectos donde dice que debe ser específica, es decir, primero que nada tiene que tener receptores, ¿verdad? Una célula blanco si no tiene receptor para una hormona específica, pues simplemente no es una célula blanco. Entonces, una característica es de que debe ser específica, o sea, desplazable, ya sea por agonista o antagonista. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que tenga un receptor específico, este mismo también en un momento dado puede llegar a ser desplazado por otra sustancia parecida. Cuando hablamos de agonistas o antagonistas, que se ve mucho más en el sistema nervioso central, que nosotros ya sabemos que contra qué es la competencia, pues con el receptor. ¿Cómo sucede actualmente con el COVID? ¿Verdad? El COVID se aprovecha de alguna manera su diseño, sea como sea que haya sido, viene directamente a entrar a través de unos receptores específicos que ya ustedes lo han leído y que eso hace que en un momento dado también colabore con el trastorno de la función porque al aprovechar el receptor para ingresar, al mismo tiempo también está desplazando a una hormona que pudiera entrar a ese nivel y tiene que ver con la descompensación que se ve en este tipo de pacientes. Entonces, la unión debe ser saturable, se manejan las concentraciones de la hormona, que tiene que ser en equilibrio, es decir, que de menos o de más, eso es un desequilibrio y afecta a esta unión que debe de haber. Entonces, a eso se refiere que la unión debe ser saturable. El receptor obviamente tiene que ser específico, vemos más adelantito eso de ser específico, y eso es básicamente la característica de una célula blanco, ¿verdad? Acá hablábamos del rango de concentración en cuanto a la saturabilidad, o sea, aquí se los puse, la unión debe ocurrir, dice, dentro del rango de concentración de la respuesta biológica esperada. Entonces, esa respuesta biológica no va a ser lo mismo ante pequeñas cantidades y también a cantidades exageradas. Todo es un equilibrio. Y este cuadrito me gusta porque el libro lo explica, el capítulo lo explica muy, muy bonito en el sentido que la especificidad de los receptores con su hormona es muy importante. Primero, el documento dice que todos los receptores son proteínas, ¿verdad? Son de configuración pues proteica, son específicos y selectivos. ¿Qué significa eso? Según este dibujito, en el líquido extracelular, en este contenido que hay en el fluido extracelular, tenemos una cantidad de moléculas que están allí, ¿verdad? En el ambiente. Y que entonces una célula, una superficie de membrana, en este momento tiene que ser como muy selectiva, muy específica ante una lluvia de moléculas que le caen encima. Entonces, normalmente el receptor es el que va a ejercer esa diferencia. Es como estar uno en aquella época, en un estadio, en un concierto, y uno
en un momento dado ante miles de gentes, va con una persona específica, va a juntarse con una persona específica y se ponen de acuerdo cómo se van a reconocer dos personas en una multitud. Ah, bueno, pues porque ambos vamos a llevar puestos un sombrero rojo o ambos vamos a llevar un globo azul, qué sé yo, y ante tanta multitud va a ser muy difícil que encontremos una persona con ciertas características, que tenga el sombrero rojo, que tenga sostenido el globo azul y que lleva zapatos amarillos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esas características de especificidad para que dos moléculas ligando y receptor puedan unirse, tiene que tener esas características de reconocimiento. Y ese reconocimiento tiene mucho que ver con el dominio de reconocimiento y de acoplamiento. Es decir, que esos dominios no son nada más que esa estructura que hay en medio de la capa bifosfolipídica que le van a dar esa característica específica para que case. No es como cuando vimos el concepto de enzima, que es llave cerradura. Esto es mucho más complejo. Aunque tengan algunos aspectos parecidos, es totalmente otra cosa. Entonces, este dibujo que menciona su capítulo muestra entonces que la célula dice acá, por ejemplo, puede, en el caso del ejemplo número 1, carecer de receptores para una hormona. Es decir, aquí tenemos en un momento dado una célula X que no tiene nada, no tiene, digamos, aquí puede haber una gran cantidad de moléculas, pero esta no tiene ningún tipo de dominio de reconocimiento para ninguna de estas. Ahora también puede tener un receptor específico, como lo vemos en el caso 2, en el caso 5, en el caso 6, donde tenemos cuadrito, esfera y triángulo invertido, entonces sabemos que tiene la característica exacta, ¿sí? Para que pueda haber una unión ligando con receptor. Está el ejemplo donde pueden tener aquí en este caso número 3 para varias hormonas, es decir, que tienen amplia diversidad ahí de receptores para recibir a más de una hormona. Por ejemplo, el hepatocito, que puede recibir insulina, que puede recibir glucagón, que puede recibir otra matostatina, por ejemplo, y diversa cantidad de hormonas. Y tenemos también en el caso número 4 a los huérfanos, que tienen ahí su receptor, pero no tiene ligando específico, por lo tanto, muy difícil que haga una unión. Entonces, esto es muy importante. Aquí también se aprovecha para indicar que tenemos receptores de membrana y tenemos receptores intracelulares. Ya sabemos que a nivel de membrana, de superficie, es el ejemplo que estamos viendo acá, pero a nivel intracelular, ya sean citosol o membrana nuclear o membrana de retículo, membrana de algún organelo, ahí también vamos a tener esa, porque son capas bifosfolipídicas, entonces ahí también vamos a tener esa característica de tener receptores porque los dominios, la estructura de estas capas son similares, ¿verdad? Fosfolípidos, lípidos, licolípidos, proteínas en general. Y las citosólicas pues son muy especiales porque esas sí se encuentran, ¿verdad? Se encuentran en esa interfase citoplasmática. Entonces, ahí es muy interesante, que no lo toca este capítulo, pero realmente es muy interesante cuando existe un receptor y una hormona que, por ejemplo, una hormona eh, que no es... que no es hidrofóbica, sino que puede penetrar muy bien la membrana, entonces entra re bien y va a encontrar ahí a su receptor. Bueno, eso es la característica importante en cuanto a los dominios que tienen de reconocimiento y de acoplamiento los sistemas de hormona receptor. Ahora entramos a la clasificación de las hormonas. Ya hemos visto que entonces por su mecanismo de acción, ya sabemos que hay hormonas que se unen a receptores intracelulares y hormonas que se unen al receptor en la superficie y también usan un segundo mensajero. En este caso, les pongo aquí, por ejemplo, segundos mensajeros, que hay muchísimos, pero el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, fosfatidilinositoles, las sinasas o cascadas de fosfatasas, todos estos vienen siendo segundos mensajeros que el primer mensajero obviamente es la hormona y estos ya son activados por la presencia de este primer mensajero y que van a amplificar, y esa es la palabra clave cuando hablamos de segundo mensajero, la palabra amplificación. ¿De qué? De la señal que llegó esa hormona a estimular a esa célula.
Entonces lo que hacen es amplificarla para que pueda ser reproducir a varias veces en función de la velocidad que nosotros necesitamos para un efecto de nuestra célula de algo que nosotros pretendemos. Como ejemplo, en este caso tenemos al glucagón. Cuando estamos haciendo degradación del glucógeno, obviamente cuando nosotros necesitamos degradar glucógeno es porque nuestra célula está pidiendo energía, entonces está prácticamente pegando de gritos y entonces está estimulando para que pueda suceder de una manera efectiva. Entonces eso tiene que ser así amplificado. Para eso es la naturaleza. Otro tipo de clasificación, según su documento, es en cuanto a composición química. Ya nosotros sabemos que en cuanto a la composición química tenemos derivados de colesterol, tenemos peptídicas, tenemos, por ejemplo, solo proteínas, péptidos, aminoácidos o esteroides, ¿sí? Por la solubilidad, que es lo que vamos a ver más adelantito en las siguientes, y por sus receptores, que eso ya sabemos, de membrana, superficial o de intracelular. Entonces, esto sería esa parte de la clasificación. Por su mecanismo de acción, acá, entonces, pero en esta creo que la repetí, no, o estoy regresando. Ok. Acá tenemos, entonces, ustedes tienen en su documento un cuadro donde tienen ustedes allí la clasificación. Me voy a pasar yo aquí para ir con ustedes. No sé si ustedes tienen su documento ahí a la par, que sería lo ideal. O sea, es que ya lo tienen subrayado, ¿verdad? Entonces, tenemos la clasificación, es 1 o 2, el grupo 1 o grupo 2, y el grupo 1, pues, es muy cabal, muy puntual, porque son las que se unen a receptores intracelulares, que ya lo dijimos. Y este 2, que es las que se unen al receptor de superficie celular, que son la mayoría, y ahí tenemos segundos mensajeros de AMP cíclico, de GMP cíclico, tenemos de fosfatidilocitol y de sinasa fosfatasa. Entonces, acá están los ejemplos de AMP cíclico, las catecolaminas alfa adrenérgicas, las catecolaminas beta adrenérgicas, ambas van a tener funciones totalmente diferentes. La ACTH, adenocorticotrófica, la antidiurética, la calcitonina, esta gonadotropina coriónica humana, que es muy importante en el embarazo, que es producida por la placenta y también por los ovarios. La liberadora de corticotropina, estamos hablando ahí de las adrenales, y las FSH, que es la folículo estimulante. Todas estas van a tener sus receptores de superficie de membrana y su segundo mensajero es el AMP cíclico. Tenemos también el glucagón, ya sabía, o sea, ese también teníamos que mencionarlo, la lipotropina, la luteinizante, la estimulante de melanocitos, hormona paratiroidea, somatostatina. Todas estas no es que se las tengan que aprender, uno se gradúa y todavía no logra retenerlas todas, sino que es conforme especialidad. Entonces el endocrinólogo siempre va a tener muy claro algunas hormonas, mientras que el ginecólogo va a manejar otras en específico y así. Así que no se asusten, lo que sí tienen que tener es ejemplos de las hormonas que ustedes ya conocen, que hemos visto. Entonces, este es el cuadro, ¿verdad?, que tienen ustedes allí en su documento, las características de solubilidad que les iba a mencionar, pues si es lipofílico o si es hidrofílico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que las lipofílicas, generalmente su receptor es intracelular, porque estas pueden penetrar muy fácilmente la membrana, ¿sí? Entonces, estas van a encontrar a su receptor a nivel de citoplasma o a nivel de membrana, pero de organelos, del núcleo y otros organelos. Y el hidrofílico generalmente del grupo 2, que ya estábamos viendo, a nivel de superficie. Si tienen o no tienen proteínas de transporte, obviamente la lipofílica sí, porque esta no es soluble en un medio acuoso, y el hidrofílico pues no las necesita. La vida media en el plasma, sí, son más breves las hidrofílicas, ¿verdad? Las de este grupo 2, y es más prolongada esta de horas hasta días para poder hacer su efecto. Receptor intracelular, membrana plasmática, ya dijimos, y mediador, complejo receptor hormona, mientras que este otro grupo los tiene más a través de estos segundos mensajeros que ya hemos estado viendo.
Esta es la misma, esta es repetida. Entonces, este esquema nos indica, por ejemplo, acá tenemos el estímulo, tenemos hormonas del grupo número 1. Acá la generación de señal, complejo receptor hormona y efectos, los más importantes, transcripción de genes, ¿verdad? Porque estos son los lipofílicos. También participan en canales transportadores. Ahora, en las hormonas del grupo 2, ¿verdad? Aquí sabemos de que tienen muchas señales diferentes por según los mensajeros y sus efectos van a ser, pues, desde ir a modificar una proteína, a hacer translocaciones, o sea, a nivel de la expresión génica. También sabemos que estas del grupo 2 van a poder ejercer efectos en canales transportadores e incluso también en la transcripción de genes. Entonces, mientras que estas hormonas del grupo 1 son como más específicas en sus funciones, las del grupo 2 son como más diversas, porque van a aplicar en los diferentes efectos que se espera que tengan a nivel del metabolismo, fisiológicos también. Entonces, la respuesta coordinada va a ser según el estímulo, y ese estímulo va a depender también del órgano que esté produciendo la hormona. Bueno, habíamos hablado que no solo por su estructura química, sino que también, pues sí, ¿verdad? Por los que tienen del grupo 1 con receptores intracelulares, tenemos a los derivados del colesterol. Ustedes se recordarán cuando vimos la síntesis de colesterol, cómo fuimos fabricando esa estructura y algunas derivaciones que se podían hacer a partir de compuestos, de compuestos previos al colesterol. Entonces, eso es muy importante. También tenemos derivados de tirosina. Aquí estamos hablando de que la tirosina es un aminoácido, no se les olvide. Acabamos de ver en los errores innatos del metabolismo a la fenilalanina y las hidroxilasas, que si se recuerdan, la fenilalanina hidroxilada es una tirosina y la tirosina ya se va interconvirtiendo en otras y así va produciendo especialmente neurotransmisores hasta llegar a las catecolaminas muy importantes. Y tenemos las peptídicas, que pueden ser de un tripéptido hasta un polipéptido, hasta una proteína ya específica. Entonces ahí tenemos otros ejemplos, como la insulina, por ejemplo, que esa es un polipéptido muy importante. Solo quería acá, en cuanto a las peptídicas, también hacer un poquito de recordatorio. Déjenme ver un momentito que aquí lo tengo. Los péptidos más importantes que nosotros tenemos son los que están en el hipotálamo y en la hipófisis. Estas que vimos que están las liberadoras, las inhibidoras, ¿verdad? Todas estas son peptídicas, ¿verdad? Son derivadas de proteicas. Las que son derivadas de aminoácidos también es la T3 y la T4, la triodotironina y la tiroxina también son derivadas de aminoácidos, o sea, se podría decir que a este nivel. Las esteroideas, pues generalmente desde la paratiroides, la calcitonina, la vitamina D, si se recuerdan, ¿sí? Esas son muy importantes para que ustedes tengan muy claro también que las suprarrenales también son esteroideas. Ahí tenemos todas las que son de la corteza y como los mineralocorticoides, aldosterona, glucocorticoides como el cortisol, los andrógenos, ¿verdad? Esas son muy importantes. Las hormonas sexuales obviamente también son derivadas de colesterol. Entonces acá están los ejemplos, ¿verdad? De los diferentes, pero aquí más que toda la clasificación es regresando al tipo de receptor, ¿verdad? Que es intracelular, pero ustedes ya saben que todos estos, como son derivados a partir de la molécula del colesterol, a ley van a tener su receptor intracelular porque son capaces de pasar por la membrana bifosfolipídica de la célula. Este otro cuadro que tiene un resumen para ustedes de la derivación química de las hormonas, ¿verdad? Tenemos entonces de nuevo todos los ejemplos que están acá. No se les olviden las catecolaminas, la serotonina, la tiroxina, siempre van a venir de la fenilalanina, especialmente, o sea, de aminoácido fenilalanina. Que la hormona TRH es el único tripéptido que hay.
péptidos pequeños, que vendrían siendo esta, la arginina vasopresina, ¿verdad? La antidiurética, somatostatina, las de péptidos intermedios, insulina, ¿recuerdan cuántas aminoácidos tiene la insulina? 21, la hormona paratiroidea. Los polipéptidos complejos y glucoproteínas, que son muy importantes las glucoproteínas, porque esa fracción azúcar que tiene esta proteína le da muchas características importantes, ¿sí? Las gonadotropinas son péptidos. Las de precursores lipídicos, dijimos todas las derivadas de colesterol, especialmente cortisol, que es esta la hormona más importante en cuanto a este grupo. Pero todas son importantes, la verdad, pero realmente el cortisol es por la cantidad de que se secreta, que está catalogada como la más importante. Los derivados de ácidos grasos, como las prostaglandinas, se recuerdan, esta clase ya las vimos, las del ácido araquidónico, ¿verdad? Que llegamos hasta los leucotrienos. Entonces esa parte pues la tienen más fresca. Las que se derivan de fosfolípidos, como aquel PAF, que es el factor activador de plaquetas, que es muy importante para lo que es el sistema de la alergia, ¿verdad? De plaquetas de la coagulación. Entonces, esta parte es muy importante también que ustedes la tengan claras. Y derivadas de otros productos químicos, acabamos de ver la clase de purinas, cual nucleócido adenosina también ejerce un efecto hormonal, y gases como el óxido nítrico, que también es muy importante porque actúa como hormona ante cambios de presión. Generalmente este óxido nítrico va a ser a nivel de neurotransmisión su efecto hormonal. Entonces, este cuadro, pues, claro que lo van a tener ahí para que lo puedan repasar. Y bueno, este es un ejemplo del glucagón, si ustedes se recuerdan cuando vimos la degradación, la glucogenólisis, que en el hígado, cuando vimos, entonces tenemos ante un estímulo de baja azúcar, se estimula el glucagón, llega al hepatocito y entonces desencadena la cascada mediada por segundo mensajero, que es a través de la proteína G. Entonces ustedes miren aquí la célula, esta flecha roja llegó aquí a hacer el complejo, ¿verdad? Ligando receptor, y entonces fue cuando inmediatamente activó a la proteína G, y la proteína G estimuló la adenilciclasa. Claro, la proteína G fue su fracción, su subunidad alfa, y entonces ahí tenemos activó la adenilciclasa, esa a través de ATP formó AMP cíclico, luego esa sobre la proteína sinasa que estaba inactiva, separó sus fracciones catalítica versus reguladora, ¿sí? Se fija la AMP a la reguladora y la catalítica activa, ¿verdad? A la otra fosforilasa, sinasa, queda inactiva, la pasa activa, es decir, esa recurrencia que ya estaba fosforilada, es que estaba activa, entonces ahí ya la tenemos activa para que empiece a trabajar la degradación del glucógeno y tenga como resultado, pues glucosa 1-fosfato, y la glucosa 1-fosfato, pues prácticamente podemos saltarnos los demás pasos y decir que con esa ya tenemos hecha energía para que pueda continuar el funcionamiento celular. Esa parte era un ejemplo muy importante de cómo actúa a nivel de hormonal, medida por segundo mensajero. El factor natriurético auricular actúa a través del GMP cíclico, el óxido cítrico también. No significa no, sino que es óxido nítrico en inglés, para que ustedes no se confundan. Entonces tenemos acá, dentro de esta clasificación del grupo 2, a estos receptores. En el otro grupo C, los que tienen que ver, cuyo segundo mensajero es calcio o fosfatidilocitolo ambos, está la acetilcolínica, que se le llaman también receptores muscarínicos por la muscarina. No se preocupen que eso lo vemos en neurotransmisores, pero aquí se les menciona. Las catecolaminas, que ya saben, alfa-1 adrenérgicas, que también tienen a nivel del sistema nervioso central una fundamental, ¿verdad? Muy importante esa parte. La angiotensina 2, que es la que hablamos, que es una enzima acá, es una hormona que nos va a estimular enzimas que van a ir a buscar la vasoconstricción para regular la presión arterial, incluyendo la hormona antidiurética también. La colecistocinina, que es para el sistema digestivo, que ahí tenemos que ver con las secreciones gástricas, la gastrina. Y bueno,
Las hormonas de hipófisis anterior, esto ya es de su libro de Ferrier, donde tenemos un poquito ahí para ustedes las hormonas de la hipófisis anterior. Se recuerdan que ya se las dije al inicio, ¿verdad? Que acá a nivel de testículo, ¿verdad? Las células de Leydig, que son muy importantes acá a nivel testicular para producir testosterona. Que también la luteinizante, esta hormona luteinizante que va a inducir síntesis de testosterona, inducir la ovulación a nivel de ovario y a estimular la síntesis de estrógenos y progesterona en el cuerpo lúteo, van a ser muy importantes para poder, perdón, esta es la CTH, muy importantes también para lo que es el funcionamiento de nuestro sistema reproductivo. La hormona folículo estimulante que de la hipófisis anterior, ¿verdad? Para secretar estrógenos en mujeres y andrógenos en hombres. Y la folículo estimulante, no se les olvide que es una promotora muy importante de la espermatogénesis en los testículos. Entonces, ese eje hipotálamo, hipófisis, muy importante para nuestra reproducción. Bien. Y la adenocorticotrófica, que es a nivel de los glucocorticoides en la corteza suprarrenal. El eje hipotálamo hipófisis anterior se los menciono porque para que ustedes tengan un poquito más de idea con respecto a las diferentes hormonas que se van secretando. Estas son, digamos, a nivel de hipotálamo, hipófisis, luego órgano diana y luego hormona del órgano diana que se van estimulando. Y entonces, para no confundirlos mucho, ¿verdad? Solamente aquí, por ejemplo, acá tenemos con dopamina, prolactina y mama, como desde aquí tenemos un eje desde el hipotálamo para poder producir leche cuando estamos incluso en el embarazo y la lactancia, este eje es dominante. Acá, si queremos ver, por ejemplo, en este que tenemos acá, el del TRH, ¿sí? El TRH estimula y la somatostatina inhibe. Lo importante es que tenemos aquí la hormona estimulante de la tiroides que actúa a nivel de tiroides para poder producir el T3 y T4. Solamente es para que ustedes puedan esquematizarlo de esta manera e ir viendo cómo va pasando de eje a eje desde su producción hasta su órgano diana. Y pues esto solo es un cuadrito, ¿verdad? Donde tenemos acá las deficiencias y los excesos, pero eso no es parte de su documento, entonces solamente lo paso. El otro grupo que teníamos del segundo mensajero por calcio y fosfatidinoxitol, pues también están estas fotos, ya las hemos estado hablando. Algunas. Lo importante aquí es de que ustedes sepan cuáles pertenecen a cada grupo y si pertenecen a más de un grupo, ¿verdad? Porque su actividad no es la que estamos necesariamente analizando. Bien, en este caso tenemos acá más ejemplos, se los voy a ir pasando porque esto lo tienen ustedes en su documento. Este que está aquí, quería mostrarlos porque aquí es donde tenemos los efectos de los dominios, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos una hormona que es el factor de crecimiento y aquí tiene su receptor, ¿verdad? Receptor de factores de crecimiento. Entonces aquí está la capa bifosfolipídica y aquí tenemos pues metido todo el dominio. Tiene un dominio extracelular, tenemos un dominio intermembrana y tenemos un dominio intracelular, que así es como se manejan la mayoría de receptores. ¿Qué es lo que pasa? Que acá, ante la presencia de su ligando, acá un cambio de conformación molecular hace que se activen otras moléculas que están inmediatamente por debajo. Por ejemplo, en este caso acá hay una proteína X, que es una proteína puente, ¿verdad? Que al mismo tiempo activa con otra molécula que tiene acá, por ejemplo, este RAS, que todos tienen nombres un poquito extraños, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero que miren es esta flechita, anclaje a la membrana con farnesil. Cuando mirábamos la síntesis de colesterol, se recuerdan que el farnesil era la molécula de 15 carbonos, que en un momento dado o se guía para síntesis de colesterol, pero en un momento dado también se deriva y se queda como farnesil, porque se queda aquí incrustada a la membrana y sirve de ancla para que estas otras moléculas que vienen aquí siendo en cascada activadas por este proceso acá, vienen colaborando con esa señalización
y van a ir teniendo pues sus efectos acá de activación, de inactivo a activo, e ir haciendo su trabajo. Entonces acá lo que tenemos es el efecto que ya viene, ¿verdad? Que viene para acá. Por ejemplo, acá cuando se unió estos nombres no se los voy a indicar ahorita porque no vienen al caso, pero vienen otras moléculas que sirven, cuya presencia acá ya en este complejo formado por estas moléculas que están ahí juntas. Entonces vienen y nos activan procesos a nivel intracelular, por ejemplo, como activar proceso de la transcripción, que es lo que queremos expresar, expresión génica, ya sea de una enzima, para que esa enzima haga un efecto y podamos tener entonces el resultado metabólico de esta célula. Sí, es complejo, por eso es que se les da la idea de que ustedes perciban lo complejo que es todo esto. Bien, tenemos los receptores de superficie de sinasa o fosfatasa como segundo mensajero, y ahí está como ejemplo la insulina, el factor de crecimiento nervioso, de factores de crecimiento derivado de plaquetas, prolactina, el factor de crecimiento unido similar a la insulina, que ese ya está viendo comentado. Entonces tenemos aquí a la insulina, otro ejemplo. Yo creo que está un poquito opaca esta diapositiva, pero si ustedes logran ver ahí, tenemos entonces a la insulina que llegó como ligando hacia su receptor. Acá tiene unidad alfa y tiene unidad beta, ¿verdad? La beta es la unidad alfa, es sobre superficie externa y la subunidad beta es sobre superficie interna. Acá tenemos la delgadez de la capa bifosfolipídica, donde tenemos uniones de puentes disulfuro, ¿verdad? De donde están unidas, y acá tenemos la activación del ATP de fosfatos, y luego tenemos entonces una cascada que tiene que ver con estas moléculas ante la presencia de insulina, que llegó, por ejemplo, a un hepatocito. Tenemos entonces que se activó a este IRS, o sea, a esto pues no le hagan caso ahorita, ¿verdad? Porque no hace falta explicar, pero acá tenemos entonces la activación de estos otros péptidos que se derivan en estas proteínas quinasas que están fosforiladas y que lo que van a hacer al final es estimular que se abran las bolsas donde están guardadas los GLUTs, ¿verdad? Cualquier GLUT, por ejemplo, en este caso GLUT4 no es hepatocito, en este caso venía siendo músculo. Y el GLUT4, entonces, ¿qué es lo que hace? Migra hacia la superficie y por lo tanto promueve la entrada de glucosa a la célula. Y una vez entra la glucosa a la célula, pues ustedes ya saben que es atacada por encima de la glucólisis y bueno, ya tenemos el efecto ahí. Entonces, esta parte es muy importante para que ustedes vean el ejemplo de cómo trabaja la insulina a través de todas estas, este andamiaje molecular, que así es como se le llama en la literatura, que estando todos en cascada activándose van a tener un efecto muy importante, biológico. Y entonces esto también no solo sirve para la glucosa, para el ingreso de glucosa a las células, sino que también para la lipogénesis y para la glucogénesis. Vamos a tener aquí un mecanismo que viene a activar también estos procesos. Bueno, porque obviamente si nosotros necesitamos acá entró glucosa, ¿verdad? Entonces acá, entonces obviamente si tenemos glucosa y hacemos un ciclo de Krebs y nos vamos a producir energía a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, sabemos que también vamos a tener energía para poder volver a almacenar glucógeno y también almacenar energía a través de la lipogénesis. Bien, entonces en cuanto a la clasificación según almacenamiento de las hormonas, entonces sabemos que los esteroides como y la vitamina D, la 1,25 hidroxivitamina D3, colecalciferol no se almacena. Las catecolaminas y las hormonas de paratiroidea duran horas, ya habíamos dicho, la insulina días, y las hormonas que tardan más en tiempo son las tiroideas, ¿verdad? Como T3 y T4. Entonces, esto es la clasificación. Bueno, este es un ejemplo que se les da en cuanto a la TSH, ¿verdad? La hormona estimulante de la tiroides, que para la diferencia entre hipotiroidismo e hipertiroidismo tiene que ver más que todo con la concentración que tiene acá. Creo que alguien entró a estas alturas, vamos a ver.
Sí, bueno, yo soy muy buena y los dejo entrar a todos, ya me conocen. Ya, aquí tenemos entonces que el rango de referencia entre la cantidad versus el tiempo, porque aquí no se mide el tiempo, de los valores de la TSH para poder saber si un paciente está en riesgo de padecer ya sea hipertiroidismo, la actividad, ¿verdad?, de la tiroides hacia hiper o hacia hipo. Entonces va a ser muy importante en función del tiempo y en función del rango de actividad. Pero esto, como les digo, también tranquilos, esto solo es un ejemplo de actividad. Y bueno, acá tienen ustedes entonces la clasificación, uno de los cuadros que tienen que repasar de su documento. Es donde las preguntas que se les hacen sí tienen que ver con este tipo de relación. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá hormonas derivadas de colesterol, acá tenemos a nuestra molécula bastante parecida, ¿verdad? Al ciclopentano perhidrofenantreno, ¿se recuerdan que es la estructura del colesterol? Dependiendo de sus hidroxilaciones y en dónde la tienen, se van ya interconvirtiendo en otras moléculas. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya no tienen la cola lateral. La 1,25, la vitamina D, ¿verdad? Esta 1,25, que es la forma activa, todavía maneja su cola acá hidroxilada. Entonces, pero acá tiene metilado, aquí tiene los cambios importantes en el anillo. Entonces, cada uno se va haciendo derivada del otro. Entonces, tenemos que el 17-beta-estradiol es el primer derivado del colesterol, que luego luego de una serie de pasos, ¿verdad? Va a convertirse en testosterona, más adelante en cortisol, progesterona y vitamina D. Estas modificaciones estructurales que tenemos acá, más que todo quiero que ustedes retengan cuáles son derivadas de colesterol, ¿sí? Para que ustedes no se les olvide. Con respecto a los derivados de la tirosina, si se recuerdan entonces a la fenilalanina y sus hidroxilaciones, ¿verdad? Tenemos entonces acá a estos aminoácidos aromáticos con su anillo, ¿verdad? Y sus hidroxilaciones. Entonces acá tenemos a la T3, esta es la T4, la norepinefrina y la epinefrina como derivados de la tirosina, y la tirosina es derivada de la fenilalanina. Los péptidos de diversos tamaños ya se los había mencionado, les había dicho de la TRH, la estimulante de la tiroides, esta liberadora es un tripéptido no importa, glutamina, histidina y prolina, creo que no les van a preguntar a nivel de qué aminoácidos son los que la componen, pero por ejemplo, ¿cuál es un péptido pequeño, verdad? Que es la TRH, la ACTH, que es parecida también a la insulina, que tiene acá su cadena y tiene una región que se conserva y tiene la región variable, ¿verdad? Que no necesariamente tiene actividad biológica, entonces estos son un polipéptido. Y las glucoproteínas, ¿verdad? Como la TSH, FSH y LH, que estas son importantes porque se constituyen por subunidades diferentes. Y en este caso, lo que les está haciendo énfasis el documento es que tienen subunidades comunes, que son las alfa, y las que los van a hacer distintivos son las beta. Entonces, este tipo de esquema, por favor, de los derivados del colesterol, esa diversidad química que tienen las hormonas, no dejen de repasarlas para su examen, ¿sí? Bueno. Este es un ejemplo de su libro Ferrier, de su libro Baines, donde habla de la importancia de la homeostasis entre el ingreso de sodio y el yodo. Como dice su documento, la síntesis de las hormonas tiroideas, la tiroides es la única que tiene como elemento raro, porque el yodo no solo es escasa a nivel mundial, pues, sin embargo nosotros la necesitamos mucho, ¿verdad?, para la producción de estas hormonas, que es a nivel de una interfase que es un coloide que se forma una vez ingresan, a nivel de peroxisoma, donde hay pues esta peroxidasa que es muy importante acá, con presencia de oxígeno, hace que se puedan almacenar y luego tengamos acá estos precursores de las hormonas tiroideas, que son la diyodo y la monoyodo tiroxina, y entonces estas se pueden almacenar y por lo tanto liberarse más adelante ya
para convertirse en las hormonas específicas y por lo tanto ser liberadas. Esto es lo que tenemos acá como importante, ver lo de la captación, lo de la peroxidasa tiroidea, la formación de las monoyodotirosina y la diyodo cuando se forman las hormonas específicamente en forma de tiroglobulina. No está aquí la tiroglobulina, pero la tiroglobulina básicamente es donde están estos en forma, es precursor de estas que están acá, y más adelante ya a nivel del lisosoma ocurre una hidrólisis para liberar directamente a la T3 y a la T4, que es la forma activa, ¿no? La hormona libre es la que es biológicamente activa. Todas las hormonas en general están activas cuando están libres, ¿sí? Y bueno, entonces acá tenemos enzimas muy importantes como las desyodasas, que acá tenemos el yodo incrustado en la estructura. En este caso estamos hablando de tiroxina T4, ¿verdad? Y cómo se va convirtiendo en T3, triyodotironina, cuando estamos liberando, o sea, del anillo, la presencia de yodo, y estamos formando la otra, ¿verdad? Que es la normal y la que es reversa, pero esta no es importante porque no se las menciona su documento. Pero esta parte aquí es importante tener las enzimas de iodasas para poder liberar nuestra hormona T3. Pasando de nuevo a las hormonas esteroideas, entonces, para que no se les olvide, este esquema les resume de nuevo a las hormonas esteroideas. Tenemos las que se producen a nivel de suprarrenal, a nivel de gónadas y a nivel de piel. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas más importantes? Si son suprarrenales, van a ser los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Ya sabemos que estas hormonas nos ejercen acciones muy, muy importantes a nivel de nuestro sistema reproductivo. Otra cosa casi es la testosterona, el estradiol, como parte de las gónadas, ¿verdad? Si es testículos, si es ovarios. Estas son las más importantes, las que les estamos mencionando acá. Y obviamente a nivel de piel, la calcitriol, que es precursor de la vitamina D. En cuanto a la biosíntesis de hormonas esteroideas, ustedes tienen allí sus cuadros, en su cuadro, pues esquemas muy, muy bonitos, muy representativos, muy entendibles especialmente. Entonces acá lo primero que queríamos presentarles era las enzimas que trabajan a nivel de la biosíntesis de hormonas esteroideas y sin estructura sus nombres. En general tenemos al colesterol como base y tenemos a una enzima desmolasa que nos va a convertir en pregnenolona, que es el primer precursor después de colesterol, que va a tener dos rutas. Está la ruta a través de una isomerización para formar progesterona, esta que es muy importante, la 11 desoxicorticoesterona, a través de una hidroxilasa, luego de otra hidroxilasa para formarnos corticosterona, al final aldosterona, que es un mineralocorticoide muy importante. Si en este caso la pregnenolona también puede derivarse en otro caso a 7-hidroxipregnenolona y luego a dehidroepiandrosterona, para que luego a través de esta isomerasa formemos androstenediona y continuemos hacia formar testosterona y por lo tanto estradiol. Entonces esto puede venirse a través de esta, o sea, a través de diferentes, ¿verdad? Las enzimas actúan a diferente nivel y de diferente precursor, de diferente sustrato. Entonces podemos tener al final acá aldosterona, cortisol y estrógenos a través de esta serie de derivaciones que van viniendo a partir de colesterol. Entonces, luego de colesterol, quiero que retengan que es la pregnenolona, la que es la que da origen por diferentes caminos a las diferentes hormonas esteroideas. Y esta es la participación de las diferentes enzimas, que son básicamente hidroxilasas, sintasas, por ahí isomerasa, ¿verdad? La actividad aromatasa es muy importante y el documento lo hace un poquito de énfasis al final, que deben de tomarla en cuenta porque tiene que ver con a veces
diferenciaciones diferenciaciones, estimula la diferenciación celular en algunos casos, por ejemplo, a nivel de ovario, y pues puede llevarnos a situaciones patológicas. Entonces, no olviden ponerle atención a la actividad aromatasa. Este cuadro es muy importante para que ustedes lo tengan en resumen. Bueno, creo que esto ya lo hemos visto cuando vimos en la parte de colesterol, ¿verdad? En cuanto al mecanismo de acción de las hormonas esteroideas, pero recuérdense, de manera resumida se los digo. Existe el complejo entonces receptor ligando, que ya sabemos, ¿verdad? De X hormona esteroidea. Esta puede entrar al núcleo directamente, va a unirse a la estructura, a la cadena de ADN, a nivel de aquel elemento específico de respuesta, el SRE, por si se recuerdan. Este elemento de respuesta, en este caso cuando es H, pues es de respuesta hormonal. Y cuando ya forman un complejo, entonces estos se convierten en un factor de transcripción. ¿Y qué es lo que hace un factor de transcripción? Bueno, pues entonces al unirse a los sitios, especialmente al sitio promotor, va a iniciar o a reprimir la transcripción para expresar X o Y proteína. Y en este caso ya sabemos que la mayoría van a ser enzimas como blancos de lo que se pretende con esta acción hormonal. Se dice que entonces debido al gran número de esteroides existen numerosos números correspondientes de proteínas receptoras de esteroides y cada una reconoce una secuencia específica. O sea que aquí hay una alta especificidad de proteínas como receptoras de estas hormonas. O sea, por lo visto esto es un proceso muy importante, ¿verdad? Para de unión del esteroide, hormona esteroide con su complejo receptor para poder activar, optimizar la expresión génica de una proteína. Bien, en cuanto a la corteza adrenal, lo más importante aquí es que se recuerden que la aldosterona es su máximo representante porque va a estimular la reabsorción a nivel renal de sodio y potasio. Sí, de sodio especialmente y la excreción de potasio. O sea, sodio y potasio siempre están en equilibrio de excreción y absorción. El cortisol, el otro, ¿verdad? Que dijimos que era el más importante, ya saben ustedes que estimula la gluconeogénesis, especialmente en estrés, especialmente en el músculo, y que también por otro lado el cortisol tiene una acción antiinflamatoria, por eso la hidrocortisona es un producto farmacéutico que ustedes van a recetar mucho y lo van a usar cuando deseen de tener una potente reacción inflamatoria. Por ejemplo, ahorita con el caso del COVID-19, de este SARS-CoV-2, se usa mucho hidrocortisona cuando se quiere detener la tormenta de citoquinas. Se usan dosis de preferencia de hidrocortisona o, bueno, dexametasona para ejercer una acción antiinflamatoria y minimizar que este paciente vaya a caer en crisis. El cortisol también estimula entonces el catabolismo muscular, ustedes ya saben, porque acá lo que necesitamos es de que tengamos piruvato, ¿verdad? Para que pueda ser ingresado al ciclo de Krebs. Este es el esquema perdón. En el ovario tenemos los estrógenos y la progesterona. Ya saben que los estrógenos son los que nos ayudan al control del ciclo menstrual. Es decir, para ir, van elevando, pensando en que a partir de la ovulación, por si es que ocurrieron embarazo, y entonces están ahí listos para que pueda ser recibido, ¿verdad? Luego de la fecundación. Los estrógenos también van a promover el desarrollo de caracteres sexuales secundarios femeninos, es decir, cuando crecen los pechos, el crecimiento del vello, en general la función reproductiva está gobernado por estrógenos. Ahora la progesterona, ¿verdad? Progesta, entonces está muy involucrada en la fase secretora del útero, es decir, la fase secretoria del útero, que es cuando está preparándose para recibir un posible embarazo. Por lo tanto, está involucrado en la implantación y maduración del óvulo fecundado. Esto lo tienen ustedes en su muy específico, muy claro en su documento, entonces únicamente para que le pongan atención de nuevo, acá está la pregnenolona,
a partir de colesterol, y es lo mismo que estábamos hablando de las diferentes enzimas y los diferentes productos que tenemos importantes. Repetimos, la androstenediona, cortisol, aldosterona, que son los tres efectores más importantes en la homeostasis. La proteína STAR, si se recuerdan que se menciona en el documento, pero también está como en su glosario, mejor dicho, en su índice de abreviaturas, como la proteína reguladora aguda esteroidogénica. Entonces es muy importante que la tomen en cuenta, que es la proteína de transporte, especialmente en mitocondria, ¿verdad?, de colesterol, para que puedan haber síntesis de estas hormonas importantes que estamos mencionando. Así que se recuerda que aquí también hay intervención de las proteínas del P450 de citocromo, que tienen que ver con acción a nivel de mitocondria. Mitocondria y citocromo, muy importante para esta actividad. Lo mismo tenemos acá con su libro de Harvey Ferrier. Ellos siempre su esquema es muy bonito, lo tienen muy claro, muy didáctico, y está lo mismo que estamos viendo, o sea, para que ustedes comparen con su documento, ¿verdad? Desde la producción a partir de progesterona de las diferentes hormonas que tenemos. Entonces, esta es parte de lo mismo. Como resumen, esteroidogénesis suprarrenal, entonces tenemos tres tipos de hormonas esteroideas: las mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos, que es muy importante para que ustedes lo puedan clasificar y no tengan pues este problema a la hora de poder repasar su clasificación. Y la pregnenolona, eso sí es pregunta de examen, todos tienen como precursora la pregnenolona, de acuerdo de este es el esquema que creo que la diapositiva debía haberse las puesto antes, ¿verdad? Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, que eso siempre lo tenemos, ustedes, tanto hombres como mujeres, a estas alturas, como estudiantes de segundo año de medicina, ya pasando a fisiología y un poquito de bioquímica, pues tener muy claro lo que pasa a nivel del ciclo menstrual, para que ustedes puedan tenerlo muy claro y puedan orientar también a preguntas que ya les pueden hacer como estudiantes de medicina. Entonces tenemos que desde el día 0 hasta el día 28, si el día 0 es cuando empieza nuestro ciclo, ¿verdad? Y el día 28 es cuando nos baja la menstruación, tenemos que el día 14 aproximadamente es el día de la máxima posibilidad de fecundación, la máxima ovulación. Aquí lo pone el corte en día 15, ¿verdad? Como promedio entre el 14 y el 16. Entonces, lo primero que ocurre es de que se mantienen a niveles bastante comparables nuestras hormonas más importantes: progesterona, estradiol, luteinizante y folículo estimulante. Y tenemos, por ejemplo, a la luteinizante, que es la del cuerpo amarillo, por eso está aquí, ¿verdad? Entonces, previo a la ovulación está en pico máximo alrededor del día 14 y luego suelta el óvulo, y por eso ocurre la ovulación un día después. En este momento el estradiol también está en su máximo nivel de expresión, y por lo tanto también la FSH. Estas tres, como FSH es folículo estimulante, ¿verdad? Es para estimular en este momento al LH y FSH, son los que nos promueven que suelte ese ovulito y se prepare para recibir un espermatozoide y que ocurra pues la fecundación. En este caso, si es que ocurre un embarazo, la progesterona viene y eleva sus niveles, ¿sí?, hacia el siguiente periodo, por aquello de que en este momento hubiera una implantación, ¿sí? Y también estradiol, porque estradiol también colabora. Los que bajan son estos dos, porque estos en este momento no necesitan producir más ovulación. En este caso, si hubo un embarazo, estas hormonas que están acá, en rosado, estradiol y progesterona, son los que nos van a propiciar que haya una buena implantación. Si no ocurriera un embarazo, pues cae abruptamente a nivel del día 28 y por lo tanto ocurre la menstruación. O sea, todo esto que se preparó aquí se frustra, y acá la frustración, la menstruación no es nada más que la frustración de una preparación para un embarazo cada mes, cada mes. Bien.
Esa es la misma regulación hormonal, pero desde el eje hipotálamo-hipófisis, que ya vieron ustedes cómo vienen ejerciendo su feedback y cómo vienen haciendo la correspondiente estimulación para que hagan el efecto pues a lo largo del mes, ¿sí? Entonces, estrógeno pre y progesterona post, en este caso aquí del embarazo, y la placenta, ¿verdad? Que es la que ocurre acá en el ciclo, ¿verdad? Ciclo estrogénico, ciclo progestágeno, y acá tenemos entonces que la placenta, ¿verdad? Ejerce una acción hormonal muy importante acá, que lo vemos en verde, para poder imponer, dice, modificaciones, porque va a interferir en esa regulación que está acá desde el hipotálamo hipófisis gónada y va a prolongar la actividad del cuerpo amarillo, ¿verdad? De la LH para proveer cantidades importantes de progesterona y mantener un endometrio secretor. Bye. Entonces esto, a partir de ahí, que ya le preparan el colchoncito para una buena implantación, bueno, ya la placenta la que sigue la responsabilidad de producir todo el ambiente para continuar la continuidad del embarazo. Es muy bonito cuando ustedes miren esa parte en ginecología, pónganle mucha atención porque tiene una lógica preciosa, es muy bonito y me parece que es de lo más interesante que ustedes podrían tener dentro de su, a ver, en el conocimiento de endocrinología. Esta parte creo que ya saben ustedes que los efectos de la testosterona desde la masculinización del feto, promueve el anabolismo, el crecimiento muscular, caracteres sexuales secundarios masculinos y la espermatogénesis, ¿verdad? La función reproductora masculina muy importante. Entonces, desde el eje hipotálamo-hipófisis, ¿verdad? Viene el feedback, ¿verdad? Los testículos producen su testosterona. Existe una enzima muy importante, la testosterona 5-alfa reductasa, ¿sí? Que nos va a producir esta, ¿se recuerdan? La DTH, que es la dihidrotestosterona, que realmente es mucho más importante que la testosterona. Sí, esta viene siendo biológicamente más importante en sus efectos. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Bueno, pues entonces a nivel de transcripción, la crecimiento y diferenciación para la virilización externa y el anabolismo de la masa muscular, lo que es en sí lo que representa un hombre, ¿verdad? Músculo y así mucha expresión de sus características. Bueno, esa es la parte más importante. Entonces no se les olvide que DTH es más importante biológicamente que la testosterona en sí y que la 5-alfa reductasa es la que interconvierte ambas. De los mineralocorticoides, la aldosterona es la principal, porque la aldosterona nos va a regular entonces este volumen extracelular y la regulación de los minerales a nivel de túbulo distal. Es muy importante la aldosterona para el intercambio de agua y sodio y la excreción de potasio, lo acabamos de ver. ¿En dónde se sintetiza? Pues a nivel de los glomérulos, o sea, la zona glomerulosa, y básicamente tiene actividad enzimática específica para este tipo de actividad. Aquí les apunto que esta zona glomerulosa no posee la enzima 17-alfa hidroxilasa, más bien posee un complejo aldosterona sintasa. Entonces, como un dato como frío, ¿verdad? Un dato que solo para que sepan que esta parte que está acá, de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, no tiene esta enzima. El paso limitante, dice, de la síntesis de aldosterona es el nivel de transporte de colesterol, ¿verdad? Que no es verificado hacia la mitocondria. Aquí es lo importante de la proteína STAR, ¿sí? En esta. Esta enzima es importante porque constituye ese paso limitante. O sea, casi como la carnitina, si se recuerdan, es más que todo en transportarlo, ¿verdad? Hacia la mitocondria, y ahí es donde está, pues, la parte crítica. La reacción de síntesis, bueno, entonces ya saben, sucede en mitocondria y el retículo endoplásmico, y para que fijen esa parte. Los glucocorticoides, entonces, mientras que el mineralocorticoide, la aldosterona es el principal, el cortisol es de los glucocorticoides. Entonces, está en la zona fasciculada, ¿sí? En las suprarrenales, siempre.
y su síntesis va a comprender 3 hidroxilaciones. Eso está muy claro en su documento. A nivel de C17, C21 y C11. Pregunta segura de examen, jóvenes. La 17 alfa hidroxilasa va a ser la enzima importante que va a determinar que su precursor, ¿se recuerdan? Pregnenolona siga a la vía de los glucocorticoides, ¿sí? Esa derivación que lo que necesitamos es glucocorticoide, pues entonces esta es la enzima importante. Y las reacciones de síntesis van a suceder también en mitocondria y retículo endoplásico. En realidad, son bien comparables estos dos. Bueno, eso es solo otro esquema de lo que habíamos dicho siempre, ¿verdad? Colesterol, pregnenolona, acá está la 11 de desoxicortisol y cortisol, ¿verdad? También es muy importante la participación de P450, C11. En el caso acá de que tenemos acá para cortisol, si nosotros lo vemos a partir de la pregnenolona, acá siempre hacemos esta 17 hidroxi, ¿verdad? 17 hidroxilasa para pregnenolona y formar 17 progesterona. Luego de tenemos 11 desoxicortisol, luego 11 lo pasamos a cortisol. Entonces aquí están los pasos resumidos desde pregnenolona hasta cortisol. Y pueden ser acá, a este nivel, ¿sí? Y entonces son 1, 2, 3 pasos importantes, en donde están indicados esos pasos. En cuanto al cuerpo amarillo, es importante que sepan que puede venir de la estimulación desde tanto de tejido, de dos diferentes tejidos, el del tejido de las células de la granulosa y de la teca. Entonces, como siempre, tenemos colesterol, pregnenolona, ¿verdad? O progesterona o la 17 alfa hidroxipregnenolona de 17 hidroxiprogesterona y bueno, vamos a parar en androstenediona, ya sea que venga por cualquiera de estos lados. Lo importante es tener androsterona. De aquí podemos tener a partir de actividad aromatasa, ¿verdad? Especialmente en la granulosa y terminar entonces en estriol. Y si tenemos a partir de testosterona su actividad aromatasa, entonces vamos a producir el E2, que es el 17 estradiol, que no es lo mismo estriol que estradiol. Y bueno, otros metabolitos que en este caso no importan. Entonces lo más importante acá es de que nosotros sepamos que a nivel de nuestro cuerpo amarillo tenemos entonces de dos maneras, ¿verdad? Dos tejidos importantes que ejercen la función. Esa parte también considero que pueden preguntárselas en el examen y que lo tienen ustedes ahí. Muy bonito el párrafo donde lo mencionan. Acá no seguí la secuencia del documento porque me estaba concentrando en las diapositivas, pero ustedes lo tienen ahí. La actividad aromatasa. Déjenme ver esta parte. Sí. Entonces acá, viniendo del eje hipotálamo hipófisis para estradiol, entonces ya dijimos, ¿verdad? Producido por célula de la granulosa y el folículo desarrollado, o sea, el folículo es el cuerpo amarillo, ¿verdad? Después de la estimulación retrógrada, eso se le llama feedback. Y este control de feedback de la E2 es en negativo, por eso, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes lo vean, porque hay un control positivo en la mitad del ciclo. Es decir, cuando tenemos una sobreestimulación de luteinizante, que es lo que nos va a causar la ovulación, es como una contraoleada, como que regresa para agarrar más fuerza y pueda entonces causar la ovulación de una manera abrupta, dicen algunos autores anteriormente, ya no se usa mucho. Entonces, en este caso, el resultado va a ser la secreción de progesterona, todo preparándose a un posible embarazo. Eso es lo que significa básicamente estos esquemas de Baines. Y por su lado, la testosterona, que también viene a partir de colesterol y que lo producen las células del Leydig, ¿verdad? ¿Quién lo va a estimular? También la LH. Y
para poder tener la producción de esperma, de espermatozoides. Entonces la testosterona junto con la FSH son las que van a favorecer la espermatogénesis, pero básicamente no tenemos aquí un feedback tan fuerte como el de los ovarios, ¿verdad? A pesar de que tenemos acá también una fuerza negativa por parte de testosterona que luego se convierte también en positivo, y la inhibina, pero es más importante la testosterona. Entonces, esta parte para la producción, ya sea de ovulación o de esperma, tienen este tipo de retroalimentación negativa que no se les debe de olvidar. En cuanto a la hormona del crecimiento, pues entonces tenemos acá que la verdad es de que la hormona del crecimiento tiene muchísimas funciones, entre las cuales están esta que es indirecta sobre la síntesis de proteínas y la proliferación celular, y aquí tenemos todas las demás, ¿verdad? Eh, eh, el crecimiento tisular en general, crecimiento y diferenciación, que es muy importante, y obviamente el aumento de las acciones hormonales tróficas, o sea que siempre tienen que ver con el crecimiento. Entonces acá tenemos estímulo por las hormonas tiroideas y aquí también por el cortisol, ¿verdad? Tenemos ambas líneas de ambos lados, y lo que vamos a tener en este caso es el efecto un poquito diferente, ya que por el cortisol nos va a activar el metabolismo graso, también de los carbohidratos, y por lo tanto el cortisol está involucrado en el incremento de la lipólisis o de la gluconeogénesis, es decir, efectos antiinsulina, porque el cortisol e insulina pues son antagónicos, igual que el glucagón, ustedes de eso ya se recuerdan. Pero por su lado, en cuanto a las hormonas tiroideas, sus efectos van a ser a nivel del esqueleto, o como dice aquí, extraesqueleto, es decir, acá ya vimos lo que es crecimiento y diferenciación, y acá tenemos en cuanto a la masa ósea, cartílago, pues la condrogénesis y el crecimiento esquelético aumentado. En general, las funciones de la hormona del crecimiento, como su nombre le indica, siempre van a ir hacia crecimiento y diferenciación, y sus estímulos de retroalimentación, ¿verdad? Siempre también son feedback o control retrógrado. Las catecolaminas, que son las que se derivan de los aminoácidos, bueno, su producción está en médula suprarrenal, las células cromafines están en su documento, de las cuales la epinefrina se dice que es el 80%, ¿verdad? La principal hormona catecolamínica, y exclusivamente se produce en la médula suprarrenal. Por su lado, la norepinefrina puede producirse en otros tejidos como el sistema nervioso, porque también es un neurotransmisor. Dentro de estas tenemos entonces las catecolaminas más importantes: dopamina, norepinefrina y epinefrina. La epinefrina en español y la adrenalina, no, perdón, sí, en inglés, ¿sí? Entonces, adrenalina, perdón, es en español, y epinefrina viene del derivado del inglés, epinefrina. Pero es lo mismo, ¿sí? Para que ustedes no se vayan a confundir. Aquí están las tres principales catecolaminas, y viene del metabolismo de los aminoácidos como tirosina, la cual se deriva de la fenilalanina. Lo estoy repitiendo muchas veces porque así se les queda. La tiroides, este es todo un tema grande, pero lo más importante aquí: triyodotironina T3 y tetra yodotironina T4, que también se le llama tiroxina, que necesitan yodo para ser bioactivas. Ya dijimos que el yodo pues es un elemento raro porque hay muy poco, ¿verdad?, distribuido en el planeta. Sin embargo, pues para nosotros es necesario, y para que sean bioactivas estas hormonas, que están almacenadas en un reservorio tipo coloide, que es a nivel folicular, o sea, de folículos, que la tiroglobulina es el precursor de T3 y de T4, porque ahí es donde están como mono yodo o diyodo, tirosina, y que esto es muy importante porque su almacenamiento tiene ese reservorio, ¿verdad? Muy importante que pasen por esa fase para que puedan estar disponibles de una manera, ¿cómo se dice?, efectiva, porque estas son las que tienen mayor duración en tiempo de todas las hormonas que existen, y que tiene 155 residuos: tirosina,
cada uno en un sitio potencial de iodación. Bueno, estos son los coloides, ¿sí? Acá están los capilares por donde ingresa, en este caso, pues el yodo que lo ingerimos de la dieta. Eh, Aquí están los diferentes folículos y tenemos entonces acá, todo esto es el folículo entonces tiroideo y aquí es donde tenemos almacenados a estas hormonas. Muy interesante cuando ustedes, no sé si vieron en histología o no lo lograron ver el corte, pero ver estos cortes son muy interesantes por la importancia que significan en nuestro organismo. Entonces, más que todo en cuanto a su transporte, ¿verdad? Este sistema de simporte, porque entra directamente, no es antiporte, sino que entra de un solo y solo no tiene con quién intercambiar. Entonces, este sistema de transportadores, como todas son una glicoproteína, está incrustada a nivel de la membrana vasolateral de estos, ¿verdad? Tirocitos se les llama también, a donde está aquí el coloide de estos folículos, ¿verdad? Y tienen un gradiente sodio, ¿verdad? Sodio-yodo para que pueda ser traslocado, ¿sí? O sea, entra en contra de un gradiente electroquímico. Y dice aquí que utiliza energía sodio, potasio, ATPasa, esa ya la conocen ustedes, esta enzima. Entonces acá está el sistema sin porte, ¿verdad? A través de entrar juntamente con el yodo, con el sodio. Bueno, eso es parte de. Ahora, este que está aquí es un cuadro donde tienen ustedes pues ejemplos de hormonas con su estructura y que es con su función. Creo que esta solo es de dejárselos para que ustedes lo repasen. Es un cuadro totalmente resumen y pues no necesita más explicación de que ustedes lo tengan ahí sí que como más retenido. Ya casi por último, transporte de las hormonas, ¿verdad? Ya hemos dicho a lo largo de la presentación que las hormonas hidrofílicas usualmente están libres en el plasma. Las hormonas esteroideas, las tiroideas requieren de su propia proteína de transporte, son muy específicas. Estas no solo van a permitir transportarlo, sino que también sirven de reservorio. Eso también sucede con el hierro, ¿verdad? Pero que no es aquí el tema. Transporte, reservorio al mismo tiempo, circulante, ¿verdad? Para poder aumentar su vida media. Por eso es de que estas tienen la vida media, las tiroideas, ¿verdad? Y luego las esteroideas son de la vida media más prolongada. Entonces, en este caso tenemos globulina de unión a tiroxina, por ejemplo, ¿verdad? Y su documento dice el peso que tienen Daltons de esta proteína, que su tipo de unión es no covalente. Obviamente, como cualquier transportador, necesitamos enlaces que puedan dejar fácilmente disponible, ¿verdad? A su hormona transportada. Se dice que tiene preferencia por T4. No sé si esto es una pregunta de examen, pero es un dato muy interesante de que en este caso sacrifica T3 por retener T4, tal vez por su efecto biológico. Bueno, pero T3 y T4 tienen pequeñas cantidades libres, ¿sí? Pero porque estas son las formas activas biológicamente. Entonces, la tenemos más como reservorio unida y una menor cantidad disponible en forma libre. Y que T3 es mucho más activa y T4 debe ser convertida a T3 en los tejidos periféricos. Quizás por eso tenía preferencia por T4 porque siempre está hablando en función de reservorio. La otra, que es la globulina de unión a corticosteroide, ¿verdad? Entonces, otra vez, el cortisol va a circular libre y también unido a globulina, ¿sí? Esta CBG, que es esta globulina de unión a corticosteroide, también se le llama transcortina, que son pequeñas cantidades, como se va uniendo. Entonces dice su texto que en general la albúmina también está ahí como proteína transportadora, pero que aunque funciona no es lo que se usa, sino que se usa más esta CBG. Bueno, entonces el cortisol compite por su unión a CBG con desoxicorticosterona. Tiene siempre su antagonista, ¿verdad? También progesterona y una pequeña proporción de otros esteroides gonadales. Es decir, que el cortisol no es tan fácil, no es un transporte exclusivo, tiene que competir.
Bueno, otro mineralocorticoide, la aldosterona, pues que circula libre, esa no necesita transportador. La de unión a hormona sexual, esa es globulina, tiene más afinidad a testosterona, es decir, se va más que todo por este lado que a estradiol, porque este es un precursor de otras, entonces probablemente por eso es que la considera más importante. La síntesis normalmente ya vimos que está estimulada por estrógenos y que en las mujeres tenemos el doble de globulina comparado con los hombres, es decir, que tenemos más transportadores, más capacidad de transporte que los hombres. Quizás esa es otra razón por la cual aquí hay más afinidad, puesto que nosotros tenemos más disponibilidad. Y que el 1% va a estar libre, es decir, siempre en menores cantidades está libre, que es la forma biológicamente activa. Todas las formas libres están en menor cantidad. Bueno, si lo extrañan, yo también les pongo aquí entonces una fotita antigua, bueno, del año pasado, de nuestro alma mater, para que esperemos que pronto podamos estar regresando, pronto el otro año, pero que ya regresemos para tercer año. Espero yo, chicos, la mayoría estudien bastante. No es broma si les pido que ustedes lean más de una vez este documento porque tiene mucha información concentrada, ¿sí? Tiene mucha información concentrada y necesitan ustedes, tienen tiempo para poder dar ese repaso necesario. Espero que les haya podido servir esta explicación que tiene del documento de Ferrier, como de 4 referencias para que ustedes lo puedan tener. Si no tienen un comentario, no sé si se logró ver bien, se escuchó bien, no se siente el tiempo, pero sí se va uno describiendo y no sé, espero que ustedes hayan podido ir dándole seguimiento a esta presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Están allí? Porque sí los miró, pero no los miró. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora, aquí estamos. Yo digo que todo bien. Aquí estamos. La explicación. ¿Quieren? Bueno, recuérdense que la otra semana, entonces, miren, yo ya les di la clase, me tocaba a mí. Déjenme ver, voy a dejar de grabar, denme un momentito, todavía no se me vayan, solo quiero detener la grabación. Ahí está.